Curtis Jackson cumplió 50 años, y el conjunto de trabajo que construyó se sienta junto a un montón de salas de audiencias, familia distanciada y cicatrices, tanto físicas como de otro tipo. El hombre que sobrevivió 9 balas fuera de la casa de su abuela ha pasado las últimas 2 décadas acumulando enemigos, demandas y pérdidas que no tienen nada que ver con las ventas de discos. Entonces, esto es lo que le sucedió a 50 Cent. El 24 de mayo de 2000, fuera de una casa en South Jamaica, Queens, Curtis Jackson fue atacado por un tirador fuera de la antigua casa de su abuela. Después de subirse al auto de un amigo, se le pidió que regresara a la casa para conseguir algunas joyas. Su hijo estaba en la casa y su abuela estaba en el patio delantero. Jackson regresó al auto y otro auto se acercó. Un atacante se acercó y disparó 9 tiros a corta distancia con una pistola 9 milímetros. Tenía 24 años. Jackson fue disparado en la mano, brazo, cadera, ambas piernas, pecho y mejilla izquierda. Su herida facial resultó en una lengua hinchada, la pérdida de una muela y una voz ligeramente arrastrada. Ese arrastre se convertiría en una de las firmas vocales más reconocibles en la historia de la música rap. Fueron llevados a un hospital donde Jackson pasó 13 días. El supuesto atacante, Daryl Homicide Bomb, amigo cercano y guardaespaldas de Mike Tyson, fue asesinado 3 semanas después. Se creía ampliamente que el ataque había sido ordenado por el señor de la droga de Queens, encarcelado Kenneth Supreme McGriff, y sigue sin resolverse hasta hoy. En su autobiografía From Pieces to Weight, Jackson escribió sobre las consecuencias del tiroteo. Escribió: después de que me dispararon 9 veces a corta distancia y no morí, comencé a pensar que debo tener un propósito en la vida. ¿Cuánto más daño podría haber causado esa bala? Dame una pulgada en esta dirección u otra y desaparezco. Jackson usó un andador durante 6 semanas y se recuperó completamente después de 5 meses. Cuando salió del hospital, se quedó en Los Pocono con su novia e hijo y su régimen de ejercicio lo ayudó a desarrollar una figura musculosa. Las cicatrices se convirtieron en documentación, la voz se convirtió en prueba, y la industria en el hospital. Jackson firmó un acuerdo de publicación con Columbia Records antes de ser eliminado del sello y puesto en la lista negra por la industria discográfica. Por su canción Ghetto. Esa canción nombra nombres. Hizo referencia a Papi Mason y otras figuras del inframundo de la droga de Queens, y pintó un objetivo en la espalda de Jackson. Se dice que la causa principal de que 50 Cent recibiera 9 disparos es una pelea con el señor de la droga Kenneth Supreme McGriff. 50 Cent solía ser parte de la vida callejera de Queens, y se pensaba que el tiroteo era un intento de terminar con su vida sobre peleas vinculadas a esa escena antes de que se convirtiera en un rapero a tiempo completo. Los sellos discográficos dejaron de llamar. En ese momento, la estrella en ascenso fue dejada no solo para sanar físicamente, sino también para reimaginar su carrera. Mientras la industria parecía darle la espalda con la máquina musical tradicional cerrada, fue forzado a adoptar métodos no convencionales para llegar a los fans. Lo que vino después cambió todo. Jackson dijo en una entrevista que tuvo que piratear el sistema mismo. Tuve que engañar a los piratas para que pensaran robarlo para que pudieran reproducirlo y distribuirlo para mí, porque no había otros medios para sacarlo. Las mixtapes inundaron las calles. Guess Who's Back llegó a manos de Eminem. Y en 2002, su mixtape de 2002, Guess Who's Back, fue descubierto por el rapero de Detroit Eminem, quien colocó a Jackson en su sello Shady Records, un sello de Intercop Records ese año. El álbum de estudio debut de Jackson, Get Rich or Die Trying, 2003, fue lanzado con aclamación crítica y éxito comercial. El título de ese álbum no era un eslogan de marketing, era autobiografía. Este era un hombre que literalmente casi había muerto intentándolo, pero enriquecerse no sería la parte difícil. Mantenerse entero mental, física, financiera y como padre. Ahí es donde comienza a tomar forma la tragedia de Curtis Jackson. Para 2007, Curtis Jackson se había convertido en algo mucho más allá de un rapero. Su riqueza se debía principalmente a su exitosa carrera musical, acuerdos de patrocinio lucrativos e inversiones como su participación en Vitamin Water. La venta de Vitamin Water a Coca-Cola en 2007, en la cual Coca-Cola actuó como empresa matriz adquiriendo vidrio, reportedly le generó entre 60 millones y 100 mil millones después de impuestos, aumentando significativamente su fortuna. Ese único acuerdo lo catapultó a una clase de riqueza que la mayoría de los raperos nunca tocan. En un punto antes de declararse en quiebra, en 2015, se estimaba que el patrimonio neto de 50 Cent era alrededor de 150 millones en su punto máximo. Poseía una mansión expansiva de Connecticut, la antigua casa de Mike Tyson, que se sentaba en acres de tierra manicurada con un nightclub, piscina interior y un helipuerto. Primero intentó vender la casa en 2007 por 185 millones, y bajó el precio varias veces en los próximos 5 años cuando estaba en el mercado y fuera del mercado.
esa mansión se convertiría en uno de los símbolos más evidentes de su colapso financiero. Jackson, rapero, actor, productor de televisión y empresario, ha invertido en licores de lujo, ropa, videojuegos, publicación de libros, electrónica, promoción de boxeo y suplementos dietéticos. Estaba en todas partes. Ropa G-Unit, una línea de auriculares llamada Slick by 50 Cent, acuerdos de promoción de boxeo, una marca de agua enriquecida con vitaminas que lo hizo un nombre conocido en salas de juntas tanto como en clubes. Pero detrás de la fortaleza de negocios, las paredes se estaban agrietando. La presentación de quiebra reveló mala gestión financiera, problemas legales y pasivos que totalizaban aproximadamente 36 millones. Esta presentación fue influenciada por costos sustanciales de litigio y una aventura comercial fallida que involucraba una marca de auriculares, que resultó en una demanda que le costó más de 17 millones. Sus gastos lujosos, incluyendo $18,000 en gastos mensuales, también contribuyeron a sus problemas financieros. Luego vino el 13 de julio de 2015. Jackson presentó solicitud de protección por bancarrota del capítulo 11 en la Corte de Quiebras de los EUO para el Distrito de Connecticut con una deuda de $32,595,549,91. El 17 de julio, la Corte emitió una orden que permitía a un acreedor proceder con la fase de daños punitivos de un juicio contra Jackson en una corte estatal de Nueva York en conexión con el supuesto lanzamiento de un video privado. Sus activos fueron listados como entre 10 millones y 50 millones en su petición de quiebra, aunque él testificó bajo juramento que valía 4,4 millones. Deja que ese número se asimile. De un patrimonio neto estimado de 150 millones a testificar en corte que valía 4,4 millones. El acuerdo de auriculares había fallado, la mansión estaba perdiendo dinero, las facturas legales de múltiples demandas estaban drenando lo que quedaba. Sus abogados de quiebra aclararon a través de los documentos de la corte que los honorarios legales y sentencias que excedían 20 millones durante el año anterior fueron la causa principal de la presentación. La ironía era asfixiante. El hombre que tituló su álbum debut Get Rich or Die Trying ahora estaba de pie en una corte federal declarando insolvencia. El hombre que invirtió en Vitamin Water y convirtió una ocupación secundaria en riqueza generacional había visto cómo se evaporaba bajo el peso de demandas, gastos y errores comerciales. Eventualmente se abriría camino hacia arriba. A partir de 2025, el patrimonio neto estimado de 50 Cent se sitúa en aproximadamente 60 millones, reflejando un viaje notable a través de altibajos financieros significativos. Sus inversiones en bienes raíces, bebidas como Branson Cognac y empresas como promoción de boxeo y dos compañías de producción de películas han contribuido a su impresionante regreso financiero, pero las cicatrices de la quiebra son diferentes de las heridas de bala. No se desvanecen en leyenda. Persisten en salas de audiencias, en historiales de crédito, en las miradas cautelosas de futuros socios comerciales. Y las salas de audiencias, aquellas estaban lejos de terminar con Curtis Jackson. Si hay una herida que ningún cirujano podría tratar, ningún abogado de quiebra podría reestructurar. Y ninguna mixtape podría mitificar, es la desintegración de la relación de 50 Cent con su hijo primogénito. El nacimiento de Maris cambió la perspectiva de Jackson sobre la vida. Cuando mi hijo llegó a mi vida, mis prioridades cambiaron porque quería tener la relación con él que no tuve con mi padre. Acreditó a su hijo por inspirar su carrera y ser la motivación para ir en una dirección diferente. Eso es lo que hace lo que seguiría tan devastador. Maris nació de 50 Cent y su entonces novia Shenika Tompkins el 13 de octubre de 1996. Como su padre, es rapero y actor, pero los dos han estado distanciados durante más de una década. 50 Cent, nacido Curtis Jackson III, tuvo una infancia increíblemente traumática que lo hizo determinado a lograr el éxito a cualquier costo. Creció en South Jamaica, Queens en los años 80 durante el apogeo de la epidemia del crack. Su madre Sabrina tenía solo 15 años cuando lo dio a luz y se dedicó al tráfico de drogas poco después. Con su madre trabajando, 50 fue criado principalmente por sus abuelos. Pero el entorno de pobreza y violencia que lo rodeaba era ineludible. Cuando 50 tenía solo 8 años, su madre fue asesinada en un asesinato relacionado con drogas. La pérdida moldeó la perspectiva de 50 y lo inspiró a perseguir el rap como una escapatoria del crimen y la pobreza. Nunca conoció a su padre. Perdió a su madre a los 8 y juró que rompería el ciclo con Maris. Pero la fama y la fortuna trajeron su propio veneno después de una separación difícil que resultó en una batalla de custodia amarga. 50 Cent y Maris han tenido una relación tumultuosa y han estado distanciados durante muchos años. La batalla de custodia entre Jackson y Tompkins se desarrolló pública y viciosamente. Maris nació el 13 de octubre de 1997 de los padres 50 Cent y Cheney Tompkins. Sin embargo, en 2008, 50 Cent y Tompkins se separaron, y Maris, de 11 años, estuvo en el centro de una larga batalla de custodia.
50 Cent le dijo a MTV que su relación con Maris estaba cambiando porque él y su mamá ya no son amigos. La relación entre mi billetera y su mamá ha cambiado. Cuando las personas tienen hábitos costosos, es una transición del infierno para ellos cuando ese dinero ya no está. Ella dijo todo tipo de cosas sobre mí que nunca hubiera esperado. La enemistad entre padre e hijo se intensificó con cada año que pasaba. En 2018, Maris posó en una foto de Instagram con Kenneth Supreme McGriff, un supuesto rival de su padre. Bajo la imagen, 50 Cent comentó: si ambos estos pequeños extremos fueran atropellados por un autobús, no tendría un mal día. Kenneth McGriff, el mismo hombre que los investigadores han alegado estuvo involucrado en el complot para matar a 50 Cent en 2000, su propio hijo fotografiado con el hombre que se cree orquestó su intento de asesinato. A pesar de esto, los dos han soportado una relación fracturada que comenzó cuando Jackson y Tompkins se separaron en 2008. Su enemistad ha sido llevada a las redes sociales varias veces, incluyendo en 2020 cuando Jackson escribió que solía amar a su hijo. Maris una vez se fue a Instagram ofreciendo pagar a su padre $6,700 por solo 24 horas de su tiempo, para que pudieran hacer todo lo que siempre había querido hacer de niño. Esa cifra de 6,700 no fue aleatoria. Fue la cantidad exacta de manutención infantil mensual que Jackson fue ordenado a pagar. En ese momento, el captionista insensible de 47 años escribió: disculpen si parezco un poco insensible a veces. Soy diferente. Crecí un poco más duro que estos tipos. No hago excusas. Nunca conocí a mi padre y mi madre fue asesinada cuando tenía 8 años. Un hombre que nunca conoció a su propio padre, que perdió a su madre por violencia, que juró ser diferente, y que luego dijo públicamente que no le importaría si su hijo fuera atropellado por un autobús. Ese ciclo que juró romper. Se hizo añicos en Instagram para que todo el mundo lo viera. Si la relación de 50 Cent con su hijo es la herida emocional que no sanará, la sala de audiencias es la puerta giratoria que no dejará de girar. Los enredos legales que han seguido a Curtis Jackson son implacables en su frecuencia y ferocidad. La batalla más reciente y acalorada involucra a la misma mujer en el centro de su fractura familiar. Shaniqua Tompkins, 50 Cent y Gunit Books previamente acusaron a Shani Tompkins de incumplir su acuerdo de derechos de vida en 2025. La demanda presentada en 2025 se basa en un acuerdo de derechos de vida supuestamente firmado en 2007. Durante la carrera pico del rapero, el contrato supuestamente otorgó a Gunit Books control amplio, exclusivo y perpetuo sobre la historia de vida, nombre y semejanza de Tompkins para usar en una publicación planeada. En otras palabras, Tompkins firmó el derecho de contar su propia historia de vida. Gunit Books afirma que Tompkins fue pagada $80,000 por los derechos en 2007, junto con la promesa de regalías potenciales. Tompkins disputa esa cifra, afirmando que solo recibió $35,000 y argumentando que el editor no cumplió sus obligaciones bajo el acuerdo. Cuando Tompkins comenzó a hablar sobre su relación con 50 Cent en entrevistas y en las redes sociales, la máquina legal se activó. Los abogados que representaban a Gunit Books argumentaron en documentos judiciales que Tompkins dañó el valor del acuerdo al discutir detalles sobre su relación con 50 Cent en entrevistas y plataformas de redes sociales. En presentaciones legales anteriores, la compañía acusó a Tompkins de arruinar el libro potencial revelando detalles personales que estaban destinados a permanecer exclusivos para la publicación planeada. Pero la respuesta de Tompkins en enero de 2026 encendió una tormenta. Después de la presentación inicial de la demanda el año pasado, Shani Tompkins respondió con una declaración jurada en enero de 2026, afirmando que fue coaccionada a firmar el acuerdo de derechos de vida. Afirmó que lo hizo mientras temía por su vida y la vida de sus hijos. Su declaración jurada también establece claramente que firmó el acuerdo bajo una coerción extrema. Afirmó que el antiguo gerente de 50 Cent, Chris Lighty, apareció en su habitación de hotel en Las Vegas, con un hombre que ella creía que era un guardaespaldas. Durante este encuentro, el señor Lighty me dijo que sufriría consecuencias severas si no firmaba el acuerdo. Su presentación reclama que al hacerlo, ella afirma que 50 supuestamente la agredió durante su embarazo y fue abusivo a lo largo de su relación. 50 Cent ha contraatacado agresivamente. Tompkins busca inyectar acusaciones inflamatorias y difamatorias sobre mí personalmente en este litigio. Las acusaciones se refieren a eventos supuestos de hace décadas que son completamente irrelevantes para los problemas, escribió 50 Cent. Su equipo legal está enmarcando el asunto como un desacuerdo comercial sobre obligaciones contractuales, en lugar de una disputa personal más amplia. 50 Cent y Gunit Books intentaron obtener un fallo por incumplimiento en la demanda en diciembre de 2025, en la cual Tompkins se le pide que pague al menos $1 millón en daños después de que no respondiera a la demanda. Sin embargo, ese intento fue suspendido por una corte de Nueva York en marzo de 2026. El juez le dio a Tompkins 20 días para responder y ha programado la conferencia virtual preliminar para el 5 de mayo de 2026.
Además de la saga de Tompkin, Jackson ha estado involucrado en una serie de otras disputas legales a lo largo de los años. Hubo el caso de derecho de publicidad que involucraba la película de horror Skill House, donde está en medio de un intento legal complicado para prevenir el uso de su imagen y semejanza en una próxima película de horror. La película en cuestión, Skill House, contiene una breve aparición de Jackson, que su abogado afirma que puede dañar su reputación bien establecida y cuidadosamente mantenida en la industria del entretenimiento. Hubo el fotógrafo que afirma que 50 Cent lo golpeó con la puerta de su auto en Los Ángeles. El rapero enfrenta acusaciones de un fotógrafo, Guadalupe Deo Santos. El hombre afirma que el cantante del Club Indo lo golpeó con la puerta de su auto en Los Ángeles. De acuerdo con los documentos judiciales, Dos Santos fue al centro comercial Grove el 11 de septiembre de 2024 para asistir a una firma de Barnes Noble a la que asistía 50 Cent. Hubo la demanda de cinta de sexo que contribuyó directamente a su presentación de quiebra, y hubo las disputas comerciales, los conflictos de marca, las controversias de patrocinio, cada demanda sangrando dinero y atención. Para un hombre que alguna vez construyó un imperio sobre pura voluntad de supervivencia e instinto, la sala de audiencias se ha convertido en un segundo hogar, uno que no puede parecer dejar, el espejo del rey troll. Hay una dimensión más de la tragedia de 50 Cent a los 50 y podría ser la que menos discuten las personas, aunque es la más visible. Curtis Jackson se ha convertido en uno de los trolls más prolíficos en la historia de las redes sociales de celebridades. Su página de Instagram parece un diario de guerra, burlándose de rivales, publicando memes sobre enemigos y armando el humor como una forma de dominación. Cuando su rival de hace mucho tiempo, Irv GTI, supuestamente sufrió un accidente cerebrovascular, 50 Cent volvió a apuntar a su rival de hace mucho tiempo, Irv GTI, sin ofrecer palabras de apoyo, después de reportes que surgieron que el cofundador de Murder Inc. sufrió otro accidente cerebrovascular. Como se informó anteriormente, el ejecutivo de música de 54 años ha enfrentado luchas de salud continuas, incluyendo un accidente cerebrovascular el año pasado. Mientras que muchos en la industria han extendido buenos deseos, 50 se ha mantenido como su yo usual despiadado, usando el momento para otro golpe a Gotti cuando Ben Seno terminó en el hospital con lesiones graves. 50 Cent generó debate en línea después de compartir una imagen de hospital de Benzino, que mostraba al antiguo ejecutivo de la revista en una camilla usando un collarín cervical. La foto surgió después de reportes que Benzino había sufrido lesiones graves. El rapero reposicionó la imagen con el comentario LMAO junto con emojis de risa. Los comentaristas no celebraron uniformemente. Es oficial, 50 Cent está herido y miserable, escribió un comentarista. Otro advirtió: sigues riéndote y troleando a todos tus colegas pasando por la vida. Recuerda, un día va a ser tu turno. La vida sucede para todos. Y luego está el capítulo de Diddy. Aunque han colaborado unas pocas veces en el pasado, desde entonces se han convertido en rivales en una enemistad de décadas que involucra choques comerciales, temas de dices, teorías de conspiración de asesinato, trolling viral, y más recientemente un documental de Netflix producido por 50 Cent sobre los problemas legales de Diddy. El 7 de diciembre de 2023, el productor ejecutivo Curtis 50 Cent Jackson anunció que estaba desarrollando un documental de Sean Combs y que los ingresos del proyecto irían a las víctimas de las acusaciones de mala conducta sexual contra Combs. El documental de 4 partes resultante, Sha Combs, The Reckoning, se estrenó en Netflix el 2 de diciembre de 2025. En los 6 días posteriores a su lanzamiento, la serie fue vista 21.8 millones de veces, convirtiéndola en el segundo título de Netflix más visto durante la semana del 1 al 8 de diciembre de 2025. El documental fue un gran éxito, recibiendo una puntuación del 90% en Rotten Tomatoes y avanzando rápidamente a la parte superior de los gráficos de visualización de Netflix. Cuando se le preguntó si el documental fue motivado por pequeñez, Jackson se inclinó hacia la etiqueta. Acepto eso, me lo tomaré. Me lo pondré, dijo en una entrevista con Gold Derby, publicada el 9 de mayo. Estoy bien. Tengo antics que me he vuelto cómodo con en las redes sociales. El actor Marlon Wayans advirtió públicamente a Jackson sobre el karma, advirtiéndole que burlarse implacablemente de un hombre que ya estaba tras las rejas podría invitar consecuencias propias. 50 Cent y Diddy tienen su enemistad personal y conscientemente es muy profunda. Prefiero que solo se suban al ring y luchen en lugar de hacer esto. ¿Entiendes? 50 Cent siempre se ha posicionado como el hombre que no puede ser lastimado, el hombre que sobrevive todo, el hombre que ríe mientras otros lloran. Pero la risa se ha hecho más fuerte incluso cuando las pérdidas se han acumulado. El hijo distanciado, la quiebra, los interminables demandas, la mujer que dice que firmó su historia de vida bajo coerción, los rivales que se burlan mientras yacen en camas de hospital. En una entrevista de 2020, Jackson describió la situación con su hijo.
Es triste. Es una situación triste, expresó 50. Cuando rezas por el éxito, no necesariamente rezas por las cosas que vienen con él. Y quizás esa declaración única sostiene la clave de toda la tragedia. Curtis Jackson rezó por el éxito. Lo consiguió, lo perdió, lo recuperó. Y entre todo el conseguir y el perder, las cosas que no podía comprar ni vender ni bromear su camino hacia afuera, una madre, un padre, un hijo, un cuerpo sin cicatrices, una vida sin salas de audiencias. Esas cosas desaparecieron una por una. Sobrevivió 9 balas. Sobrevivió a la quiebra. Sobrevivió a las calles y la industria musical y el mundo de los negocios, y cada rival que jamás cruzó su camino. Pero sobrevivir no es lo mismo que estar entero. A los 50, Curtis Jackson es más rico que la mayoría de las personas jamás serán, más famoso que la mayoría de los artistas sueñan en convertirse, y más solo que un hombre rodeado por millones de seguidores debería sentirse. El hombre que una vez dijo que se enriquecería o moriría intentándolo está vivo. Es rico y el intento le ha costado casi todo.